damos la gloria y la honra al Señor porque está el hermano de nuestro hermano Rolando con nosotros. Más adelante habrá la oportunidad para que él testifique, para que él le dé la gloria y la honra al Señor de cómo Dios guardó a este jovencito. Y mi oración era no que lo regresaran, sino que se lo dejaran a él. Esa era mi oración, Señor, que se lo dejen a él. Y aquí está con nosotros. La gloria y la honra sea para nosotros. Ya había estado la hermana Rosita con nosotros, pero de repente también como que se nos desaparece. No sé si se nos esconde por allá por Rutherford o por Santa Elena, pero nos sentimos muy contentos que se haya esforzado y haya venido con nosotros en esta tarde, hermana Rosita. Dios me la bendiga. Dios me la bendiga. De nuestros hermanos Carlos Sánchez están con nosotros, están un tiempecito, nos empezamos a sentir a gusto con ellos y de repente ya nos vamos. Pues ni modo, ¿verdad? Otra vez a orar por ellos, que Dios los vaya y los lleve con bien, pero nos da mucho gusto que estén con nosotros, mucho gusto. Dios me los bendiga grandemente. Tenemos un invitado entre nosotros en esta tarde. No quisiera cambiarle también el nombre a nuestro. Pero dijimos, no aparece, no sabemos para dónde ya, yo sé dónde anda, pero nos da mucho gusto que esté con nosotros y Dios me lo bendiga grandemente. Pero está nuestro hermano Pablo López. No he presentado a su familia porque yo quiero que él presente a su familia. Y le pedí su nombre porque yo aquí les cambio el nombre, hermano. Si no me dicen con exactitud dónde son, yo los digo que son de Guatemala, de El Salvador, de Chile, así de que creo que son mexicanos. Véngase para acá, pásele. Alabado sea el santo nombre de Dios. Somos dominicanos. Ya vamos a empezar. Aquí dicen que vienes preparado o te preparas. Gloria a Dios. Que les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Qué bueno verlos. Amén. Primera vez que vengo a esta iglesia, a este lugar, hermanos. Y pues es un placer poder estar aquí y ver que hay mucha gente que todavía estamos en el mismo sentir de alabar al Señor. Amén. Así que nosotros hemos sido comprados con la misma sangre, así que nosotros se puede decir que somos familia. Amén. Hemos comprados con la sangre del precioso Cordero. Amén, hermanos. Así que hoy me viene acompañando mi esposa, dos de mis hijos, porque son tres los que tenemos, ¿verdad? Se quedó la niña, pero también viene mi prima conmigo, así que pasen por favor para que nos puedan saludar. Ahorita les digo dónde venimos. Bueno, venimos de Cuernavaca, Morelos, México. Amén. Como verán, mi esposa es venezolana, así que ella presente. Bueno, viene mi esposa y mi prima, así que ella les voy a pedir para que ella les pueda dar un saludo. Hermanos, es una bendición estar entre ustedes. Podemos sentir que el Señor está en este lugar, nos sentimos bendecidos, agradecemos a Dios por la oportunidad de estar acá y al pastor que ha tenido el bien de invitarnos. Así que reciban un saludo muy cordial de la Iglesia Centro de Avivamiento Emmanuel en Temisco, Morelos, México. La iglesia, él es mi primo y cada vez que viene pues nos toca acompañarlo. Pues es un privilegio conocer a parte de la familia que somos en Cristo, amén, que somos muy grandes. Así que Dios les bendiga y mucho gusto de estar con ustedes. Hola, yo con mi hijo Jaciel y mi otro hijo Bet, que ya tiene sueños, ¿verdad? Pero, amén. Agradezco la oportunidad del pastor. ¿Cuál es su nombre, pastor? Andrés Flores. Pastor, yo sé que es una gran responsabilidad pararse siempre detrás de un púlpito y poder predicar. Amén. Uno cuando iba a la escuela podría exponerle algún tema en específico y hacerlo porque son temas seculares, pero hablar de la palabra del Señor es una gran responsabilidad. Jesús dijo: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Entonces creemos que la Biblia no es cualquier libro,
sino en ellos va implícito la vida. Amén. Porque eso es lo que no lo digo yo. Cuando ustedes miran el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Tesalónica, les dice en 1 Tesalonicenses 4:16, ¿verdad? Que nosotros, bueno, empieza a decir que nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos una esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Jesucristo. Amén. Y entonces empieza a decir, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado vivos. Pero hay otra versión que dice los vivientes. Y cuando uno investiga la palabra viviente es la palabra zoe o sao. Y esa palabra sao es una vida, pero no una vida bios. La vida bios, la vida biológica que nosotros tenemos. Pero sao es una vida espiritual. Es decir, entonces, que por eso la Biblia, hermanos, no es un libro común, sino ahí cuando nosotros la leemos, la entendemos y viene un rema a nuestra vida, entonces se hace vida. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces, no sé a qué hora sale el pastor aquí, cuánto tiempo tengo para predicar. 40 minutos, 50 minutos. Amén, hermanos. Amén, le damos a eso. Amén. Amén, hermanos. Oremos. Oremos, hermano. Por favor, le puedo pedir que se póngase de pie, hermano. La última vez que lo voy a poner de pie. Levante su mano derecha, por favor, hacia donde estoy yo. Yo la levanto hacia donde está usted. Y juntos oramos. Padre, gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estar aquí en este lugar. Señor, hoy en este día te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí y poder predicar tu palabra. Señor, que a través de tu palabra seamos edificados. Toda oposición, Señor, la desechamos de este lugar. Y que tu palabra pueda caer en buena tierra y pueda dar ese fruto. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Pueden tomar su asiento. Bueno, aprovechemos el tiempo porque aquí estoy también llevando el tiempo. ¿Bien? Ok, hermano. Quiero llevarle a un texto que está en el libro de Romanos 8:28. Quizá este versículo usted se lo sabe. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y luego dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Pues gracias, hermano, gracias. Se lo voy a leer en esta versión lenguaje actual que dice, oiga lo que dice Romanos 8:28. Sabemos que Dios va preparando todo. Vea conmigo, preparando todo. Oiga, por favor, otra vez se lo leo. Sabemos que Dios va preparando. Ese es un presente continuo. Amén. Amén. Que es constantemente. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman. Ahora la pregunta es, ¿cuántos amamos a Dios? Amén. Otra vez, hermano, ¿cuántos amamos a Dios? Amén. Mire, hermano, le voy a decir algo. Entre paréntesis. Hace un momento el pastor les decía que venimos a este lugar a adorar al Señor. ¿Usted cree eso? Amén. Amén. ¿A qué más venimos a este lugar? Le pregunto. Escuchar palabras. ¿Ah, perdón? Escuchar palabras. A escuchar palabras. Amén. ¿A qué más venimos? Les voy a decir algo. Yo les he dicho a los hermanos allá en la iglesia, la Biblia a nosotros nos dice que somos reyes y sacerdotes. Amén. Entonces cuando nosotros investigamos el recorrido que el sacerdote hacía cuando se estableció el tabernáculo, primero tenía que entrar por la puerta principal. La puerta principal se llama Jesucristo. Él dijo, yo soy la puerta. Amén. ¿Sí o no, hermano? Amén. Después el primer hermano, lo primero con que se topaba después de entrar por la puerta principal el sacerdote en su recorrido era con el altar de bronce. Y en el altar de bronce había, ahí hermanos, tenían que ser sacrificados animalitos. ¿Sí o no? Entonces ese era el recorrido del sacerdote. Entonces cada vez que usted y yo venimos a este lugar, hermanos, venimos a hacer sacrificio. ¿Sí Amén. o no? Amén. Entonces, ¿quién es la ofrenda? Nosotros. Nosotros, diga conmigo, yo. Yo. Entonces, si nosotros somos la ofrenda, entonces, hermano, ¿qué tenía que pasar con el animalito que era una ofrenda? Era un sacrificio. Se sacrificaba y entonces el animalito, ¿qué pasaba? Se tenía que derramar sangre, porque Amén. sin derramamiento de sangre Amén. no hay remisión de pecados. Entonces se derramaba la sangre y entonces quiere decir que había muerte. Amén. Ya conmigo, muerte. Muerte. ¿Usted sabe a qué más venimos a este lugar? Amén.
A morir. A morir a nosotros Dígale, mismos. vienes a morirte. Amén. Ay, va a decir el hermano, renuncio. Pero venimos a morirnos, hermano. ¿Y sabe qué es lo que nos va a ir matando aquellas áreas? Cuando nosotros venimos y nos humillamos delante de Dios, pero también cuando la palabra. Amén. La palabra dice en Hebreos 4:12 que es como una espada de dos filos. ¿Cierto o no? Entonces va a penetrar y entonces nos tiene que causar un dolor, ¿o no, hermano? Entonces, si hoy la palabra le causa un efecto, si ¡ay! Lo están matando. Amén, hermano. Amén. Dígale al que está a su lado, te van a matar hoy. Ajá. ¿Y a quién le gusta morir? Hagamos una prueba. Pregúntale al que está a su lado, ¿te gustaría morirte? Ay, sí. Hermano. Nuestra carne tiene que morir. Amén. Bueno, Amén. prosigo. Amén. Entonces dice, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman. Amén. En un momento le decía cuánto lo amamos a Dios. Amén. ¿De veras, hermano? Mire, un día a Pedro le dijeron, Pedro, ¿me amas? El Señor Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Cuando nosotros investigamos, mire, hermano, hay herramientas de estudio que a nosotros nos pueden servir mucho para ampliarnos un panorama. Amén. Amén. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un programa que se llama Eastward. No sé si así está bien pronunciado, así lo decimos allá en el pueblo, hermano. Bueno, es ese espacio Word, Eastward. Amén. Y entonces eso nos sirven unas herramientas, porque ahí nos dan unas, hermanos, varias versiones de la Biblia, y ahí hay una versión que nos puede llevar, hay unos numerales, y entonces eso nos da la traducción en griego o en hebreo. Amén, hermano. Amén. Sería bueno que un día sea, hermano, o otro día será, no sé cuánto, pero ahí si no usted lo investiga, hermano. Amén. O si no, usted me puede decir, aquí eso lo puedo, hermanos, aquí eso lo puede bajar usted de internet. Amén. Ok, entonces cuando nosotros investigamos y dice, Pedro, ¿me amas? Cuando Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? El Señor Jesús que le estaba diciendo no solamente es me amas, sino le estaba diciendo, Pedro, ¿me agapeas? Porque hay una palabra para amor que es la palabra ágape. Y entonces Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero no le dijo, te agapeo, sino él te dijo, tú sabes que te fileo. Es como decir, Pedro, ¿me amas? Yo te quiero. Ay, hermano, ya hasta me dan ganas de decirle como a alguno, ¿verdad? Que decía que no es lo mismo amar y querer. Se rió, ¿verdad? Pero bueno, pero, es que Jesús le estaba diciendo, yo te estoy dando mi vida, o me voy a dar mi vida por ti. Pedro, ¿me amas? Y Pedro, ¿qué le dijo? Yo te quiero, Señor. Amén. Entonces, ¿saben cuál es el punto, hermano? Oiga lo que está diciendo Romanos 8:28. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman. Amén. Pero sabe que en algún momento nos van a probar el amor. Dígale al que está a su lado, te van a probar tu amor. Es que no lo van a probar, hermano. Por ejemplo, a Abraham le probaron su amor. ¿Cómo se lo probaron? A través de su hijo. Amén. Le pidieron a su hijo. ¿Sí o no, hermano? Amén. Pero ¿saben por qué? Porque Abraham era un hombre que levantaba altares. Si usted mira en la Biblia, hermanos, en el libro de Génesis y en la historia de Abraham, era un hombre que le gustaba levantar altares. Y cuando él levantaba un altar, entonces estaba honrando a Dios. Pero cuando nació su hijo Isaac, no levantó un altar, sino ¿saben lo que hizo? Preparó un banquete. Y entonces ahí vemos que no estaba honrando a Dios, sino lo que estaba haciendo era honrando más a su hijo que a Dios. ¿Sí o no, hermano? Amén. Hermano, necesitamos leer la Biblia. Dígale que necesitan leer la Biblia. Bueno, necesitamos, dijo el otro. Dígale. Entonces, a Abraham le pidieron a su hijo, dame a tu hijo, al que amas, así dice la Biblia. Y entonces, hermano, ¿qué pasaría si a nosotros nos probaran el amor?
Yo como una vez les dije a los hermanos, ¿qué tal si alguno de nosotros diga, ¿me amas? Dame a tu hijo. Ay, Señor. Algunos podrán decir, ¿por qué no te la cambio por mi suegra? No, hermano, renunciamos. No, nada, hermano. Ok, entonces, pero el amor no lo van a probar. Amén. Mire, hermano, podemos poner infinidad de cosas antes que a Dios. Porque en ese caso, Abraham le estaba dando más prioridad a su hijo que a Dios. Y a veces nosotros le damos más prioridad a otras cosas que a Dios, ¿cierto o no? Amén. Hermano, o sea, hay gente que le da más prioridad a sus hijos. Llega, ay, ya voy a empezar a machucar, a ver si me vuelvo a invitar al pastor, ¿verdad? Pero bueno, yo pongo aquí de paso, hermano. Amén. Pero, esto no sucede aquí, esto estoy hablando de unos hermanos allá en una iglesia por Saturno. Porque a veces cuando le llegan hermanos, gente, familia, hoy no puedo ir a la iglesia. Y a veces ahí nos está probando el amor. Fuego. Amén, hermanos. Por lo menos diga, ay, pero no se venden, hermano. Entonces, nos van a probar amor. Mire, pero mire, esto es algo interesante. Sabemos que Dios va preparando todo. Oiga, Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman. Entonces, no es para todos, sino es para quienes. Para los que lo aman. Y dice, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Ya conmigo, plan. Plan es igual a propósito, otra versión dice propósito. Entonces es un plan. Eso quiere decir que Dios tiene planes. Usted lo sabe, ¿verdad, hermano? Dios tiene planes. ¿Para quiénes tiene planes? Para los que le aman, para mí, hermano. El apóstol Pablo se lo llevaron al tercer cielo y él decía, hermanos, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombres, son las que Dios tiene preparadas para los que lo aman. Para mí, dice el pastor, para mí, diga usted, para mí. Ah, hermano, pero no lo dice con convicción, diga para mí. Para mí. ¿Para quién Dios tiene preparadas cosas? Para mí. ¿Para quién? Para mí. Para los que lo amamos. Y si alguien no ama al Señor, yo creo que necesita tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Miren, hermano, de veras que yo antes que naciera, mis padres ya eran pastores. Y cuando mi papá me preguntó, cuando yo era un adolescente, ¿qué quieres ser de grande? Me preguntó cuando era niño. Dijo, ¿tú qué quieres ser de grande? Yo quiero ser vago. ¿Sí? ¿Algunos se entienden? Un homeless puede ser, hermano. Yo quiero ser eso. Y entonces, cuando ya crecí, hermano, ya de joven me preguntaba, hijo, ¿tú qué quieres ser? Todo menos pastor. Es más, yo decía, yo me voy a meter ahí cuando ya esté viejo. Bueno, grande de edad. Y yo decía eso, hermano. ¿Saben por qué? Porque yo no había tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Hay muchos que van a la iglesia, pero no han tenido un encuentro con el Señor. Ay, ay, ay. Hay gente que va a la iglesia, hermano, pero solamente ya se le hizo una rutina. Si saben que yo estoy aquí no por ninguna persona. Yo sé que hay mucha gente que nos puede fallar, nos podemos decepcionar de muchas personas. Si yo le contara el testimonio, hermano, muchas cosas me pasaron. Y por eso Dios tuvo que tratar conmigo. Pero yo estoy aquí porque yo he tenido una experiencia con el Señor Jesucristo. Amén. No estoy aquí porque alguien me dijo, porque alguien me estuvo diciendo. No, yo personalmente tuve una experiencia con el Señor. Y eso marcó mi vida. Y eso entonces, ahora puedo decir que amo a Dios. Mi padre se metía a veces en su oficina y ahí pasaba tiempo y yo decía, no se aburrirá. Yo por lo menos leía un poquito la Biblia y me quedaba dormido. Las predicaciones las aprovechaba para dormir. Como algunos de ustedes comprenderán, ¿verdad, hermano? No, ya sé que aquí no. Entonces, pero tenemos que aprender a amar a Dios. Ok, prosigo. Entonces el punto es que Dios tiene un plan. ¿Para quiénes? Para los que lo aman. Ok, entonces proseguimos. Plan dice que es un propósito relacionado. Oiga, la palabra plan es un propósito relacionado con los propósitos de Dios. Cuando Dios dice que tiene un plan, amén, es que nuestro propósito, nuestro plan de nosotros
va a ir ligado al plan que Dios ha establecido. Ahorita se lo voy a decir cómo. Espero que Dios me ayude y me dé, hermano, la sabiduría para poder hilar bien mis ideas. Amén. Mire lo que dice Jeremías 29:11 en la traducción lenguaje actual. Oiga lo que dice: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar, dice el Señor. ¿Cuántos decimos amén a eso? Amén. Se lo voy a leer otra vez. Jeremías 29:11. Mis planes para ustedes solamente yo los sé. Oiga, está hablando el Señor. Y no son para su mal. Entonces los propósitos o el plan que Dios tiene no es un plan para mal. Diga conmigo, no es un plan para mal. No es un sí, no es un plan para quién. Para mi bien. Diga conmigo, para mi bien. Y oiga lo que dice: voy a darles un futuro lleno de bienestar. ¿Cuántos recibimos eso? Amén. Pues queremos un futuro lleno de bienestar. Amén. Ok. Esos son los planes de Dios. Recuerden que Dios tiene planes para los que lo aman. Amén. Y entonces Jeremías nos dice cuáles son esos planes. No son planes de mal, sino son planes de bien, para darnos un futuro lleno de bienestar. ¿Ok, hermanos? Amén. Ok, prosigo. Cuando nosotros entonces investigamos, la Biblia habla en el libro de Génesis 1:28, dice, oiga esta versión como dice: y les dio esta bendición. Cuando ustedes miran, es la primer pareja que Dios está creando. Amén. Y dice la Biblia en la versión 60, y dijo Dios, amén, hermano, y sobre ellos declaró palabras de bendición, sobre aquella pareja que estaba creando. Amén, hermano. Amén. Perdón, no es dijo Dios, y los bendijo Dios. Diga conmigo, bendecir. Bendecir. Otra vez diga conmigo, bendecir. Bendecir. En esta versión que le estoy leyendo, Génesis 1:28 dice, y les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. Que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. Entonces, una de las primeras palabras que Dios declaró para aquella pareja que creó, hermanos, desde el principio de Génesis, fueron palabras de bendición. Diga conmigo, palabras de bendición. Palabras de bendición. Ahora, esa palabra bendición viene de una palabra hebrea que es la palabra beraka. Amén, hermanos. Amén. Y entonces esa palabra beraka, hermanos, quiere decir bendecir. Pero oiga esto, dice que es conferir capacidades para existir plenamente. Otra vez se lo vuelvo a repetir. Esa palabra bendecir significa conferir capacidades para existir plenamente. Es decir, cuando Dios creó aquella pareja, las primeras palabras o el propósito de Dios es que fuera una pareja bendecida. Y entonces la palabra bendecir, le estoy diciendo que significa conferir capacidades para existir plenamente. Es decir, que Dios entonces en su propósito, en su plan, cuando Dios creó aquella pareja, fue para que ellos los estaba habilitando para que vivieran plenamente. ¿Cuántos queremos vivir plenamente? Amén. Hermano, y cuando estamos hablando de vivir plenamente, no se trata solamente de tener cosas materiales, sino se trata realmente de poder disfrutar la vida que Dios nos ha dado. Amén. La familia que Dios nos ha dado. Si alguien no lo ha hecho, entonces está saliendo de lo que Dios, del propósito del plan que Dios ha establecido desde un inicio. ¿Sí me estoy dando a entender? Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Planes de bien. ¿Cuáles son esos planes de bien? Bendecir. Y la palabra bendecirnos nos están dando capacidad para vivir plenamente. Amén. Para estar satisfechos en todas las áreas. Amén, hermanos. ¿Cuántos se sienten satisfechos? Amén. Mire, hermano, hay gente que puede tener mucho dinero y está insatisfecho en su vida. O sea que todo lo material no es todo. Pero, ¿saben cuál es el problema? Que yo les he dicho a algunos hermanos, que a veces no entendemos quiénes somos. Porque Abraham, el mismo Abraham que estamos hablando, hermano, cuando usted investiga en el libro de Hebreos, capítulo 11, que son todos los héroes de la fe,
Cuando usted mira en el libro, hermano, en Abraham, se dice que él andaba buscando la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y él habitaba de tienda en tienda. Pero la Biblia dice que Abraham no era rico, era riquísimo. Pero ¿sabe qué me da a entender entonces? Que entonces a Abraham no le importaba tanto lo material, sino él andaba buscando lo celestial. Y a veces nosotros, como nos hemos acostumbrado a una mente terrenal, lo más importante es lo terrenal que lo celestial. Y no nos damos cuenta de los planes que Dios tiene para con nosotros. Amén. Que todo eso viene añadido. La bendición material son añadiduras. Pero realmente la bendición, hermano, es buscar lo de arriba. Cuando tú te deleitas en lo de arriba, Dios te va a ir bendiciendo. Amén. Hermano, lo digo por experiencia personal. No vengo a contarle lo de alguien más, sino lo que Dios ha hecho con su servidor. Y con usted también. Amén, hermanos. Amén. Ok, entonces prosigo. Ojo. Ojo, espero que me esté dando a entender, hermano, cómo lo estoy llevando. Entonces las primeras palabras fue bendecir. Nos están capacitando. Amén. Para vivir plenamente. ¿Ok, hermanos? Ok, entonces después, mira lo que dice Efesios 1:3. Demos gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Hermano, ¿cuántos queremos recibir bendiciones del cielo? Amén. Hermanos, ¿cuántos queremos recibir bendiciones del cielo? Hermano, por favor. Por eso el apóstol Pablo no pudo describir lo que vio en el tercer cielo, en el paraíso. Bueno, no es para un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Es algo, cosas inexplicables. Aquí nos podemos llevar, me han llevado a unos lugares hermosos aquí. Apenas vimos a hermano, le presumo, gracias a Dios tuve la bendición de que me llevaran a Lake Tahoe. Bonito el lugar, hermano. Si eso es bonito, ¿cómo será lo que Dios tiene preparados para nosotros? Es algo extraordinario que no se puede describir con estos ojos, hermanos. ¿Amén? Ok. Entonces, el problema es que a veces nosotros nos acostumbramos a este ámbito terrenal. Ok, entonces prosigo. Después mira lo que dice. Esos son los planes que Dios tiene para con nosotros. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Amén. Ahora, quiero llevarles a un texto. Génesis 3:15. Este como que es un tema, hermanos, en varias partes. Primero, los planes que Dios estableció. Amén, que ya se los dije. Ahora miremos otra cosita. Pongámosles una pausa a eso. Y quiero llevarles a este versículo. Génesis 3:15. ¿Ya lo tienen? Perdón. Dice... Perdón, hermano. Haré que tu mujer y la mujer, haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Esta es una profecía. Algunos hermanos que estudian y algunos comentarios dicen que esta era una profecía que se cumplió cuando Jesús vino a esta tierra. Amén. Y murió y al tercer día resucitó. Porque él fue a arrebatar las llaves de la muerte. Aquel que tenía el imperio de la muerte. Amén, hermanos. Y entonces, mire, y dice cuando ellos, ¿qué sucedió aquí? Ahora, algo bien interesante que ya no le dije. Regresémonos un poquitito nada más. ¿Cuántos queremos la bendición de Dios, hermano? Amén. Dios quiere que todos seamos bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero sabe que la bendición, hay algo que Dios, mire, hermano, cuando Dios creó, hermano, hizo, aquella pareja, hermano, que aparece en Génesis 2, Adán lo puso en el huerto del Edén. Diga conmigo Edén. Edén. ¿Y sabe lo que significa Edén? Significa delicia. Entonces, ¿para qué los puso en el Edén? Para que se deleitaran, ¿o no, hermanos? ¿Qué les hacía falta en el huerto? Nada. ¿Y entonces qué pasó con ellos? Llegó la serpiente, hermano, le dijo a Eva, la envolvió. Usted ya sabe la historia, yo espero que usted la sepa, hermano. Y entonces ellos fueron expulsados del huerto, ¿o no? Entonces, ¿sabe qué? Que ellos, después de que fueron expulsados del huerto, ya no tuvieron la oportunidad otra vez de regresar al huerto.
¿Sabe qué? Que entonces la bendición está sujeta a la obediencia. Amén. Dígale al que está haciendo, la bendición está sujeta a la obediencia. ¿Cuántos son obedientes? Amén. Había un corito, o hay un corito que decía, a lo mejor usted se lo sabe, me encontré al patito Juan, Ajá. en la esquina de un zaguán, y me dijo, vente, vamos a charlar, un consejo sabio yo te voy a dar. Y luego dice, obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el Señor. Larga vida te dará. Y eso es algo que está en el libro de Efesios, Amén. hermano. Honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que te vaya bien. ¿Cuántos queremos que nos vaya bien? Amén. Y seas de larga vida sobre esta tierra. ¿Ah? Entonces algunos hermanos, por eso se van antes. Hermano, no le estoy diciendo, pues ahí están en la Biblia. Amén. Ok, prosigo entonces. Mira entonces, hermano, lo que dice Génesis 3:15. Haré que tú, y pondré enemistad entre la simiente. ¿Por qué ¿a quién le estaba diciendo eso, hermano? A la serpiente. Y pondré enemistad, ya conmigo enemistad. Otra vez ya conmigo enemistad. ¿Entre qué? ¿Entre quién me estaba poniendo enemistad? La mujer. Entre la simiente de la mujer y la simiente de quién? De la serpiente. ¿Y quién es la serpiente? El diablo. Satanás, que el Señor lo reprenda cuando decimos amén, hermano. Amén. Entonces había, hermano, ahí por causa de que aquella serpiente, hermano, entró en el huerto y, hermano, Satanás la utilizó para poder, hermano, desvirtuar el plan que Dios tenía. Por eso es que tuvo que venir el postrer Adán. ¿Quién es el postrer Adán? Jesús. Jesucristo. ¿Para qué, hermanos? Para que usted y yo nuevamente nos recuperaran el huerto. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Amén. Esto es impresionante, hermano. Amén. Entonces, hermano, Jesús vino a morir por nosotros. Pero ¿sabe dónde fue él? Él fue, hermanos, y se le dijo a 3 de sus discípulos, vamos a orar, y se los llevó al huerto de Getsemaní. Y ahí sudaba gotas de sangre, porque él iba próximamente a ser crucificado. Ahí nos estaban recuperando el huerto a nosotros. Ay, hermano, no sé si usted, hermano, le da gracias al Señor por eso. Pero el punto es que dice, pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Amén. Entonces la palabra enemistad es la palabra, hermano, nos significa hostilidad, odio. Diga conmigo, odio. ¿Sabe? Le voy a decir algo. Satanás nos odia. Dígale al que está a su lado, Satanás te odia. Sí, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Amén. Pero ¿sabe qué? Que Él nos odia. Y no cree que nos odia, ¿por qué? ¿Por qué cree que nos odia? Porque a nosotros nos han recuperado lo que en algún momento Adán y Eva perdieron, hermanos. ¿Cuántos decimos amén, Amén. hermano? Porque los planes que Dios tiene son de bendición. Son planes de bien y no de mal. Amén, hermano. Esos son los planes que Dios tiene para nosotros. Pero entonces nosotros necesitamos entenderlos. Y no a todos se les revelan los secretos, sino a aquellos que son amados. ¿De veras, hermano? Ok. Bueno, entonces, mire, hermano, Romanos 16:20. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Bajo vuestros pies. Oiga, y en breve, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Cuántos decimos amén, Amén. hermano? Amén. Entonces, eso es lo que Dios, hermano, Él se ha venido a enseñorear. Perdónenme, hermano, mire, cuando nosotros analizamos la humanidad cada día se va desvirtuando más. Ujú. Se va alejando más del amor de Dios
Y por eso Pablo le dice a Timoteo, debes saber que en los últimos tiempos serán tiempos peligrosos. Y la palabra peligroso son salvajes, violentos. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. ¿Y sabe cómo está diciendo? Porque vendrán hombres amadores de sí mismos. Por eso es que dice que son tiempos peligrosos. Porque van a venir hombres amadores ¿de quién? De sí mismos. Y cuando usted mira en inglés, hermanos, yo sé que ustedes, hermanos, lo saben. ¿Cómo se dice sí mismo en inglés? Self. Y cuando usted investiga la palabra selves, de ahí se desprende la palabra self. Y de ahí viene la palabra selfie. ¿Yes o no yes? ¿To be or not to be, hermano? Entonces, eso quiere decir, hermano, que cuando... ¡Ay, selfies! ¿Cuántos han tomado selfies? Un estudio de una universidad aquí en Estados Unidos dice que una persona, hicieron un estudio, que una persona que sube 3 selfies al día, eso no lo digo yo, eso vaya y usted investiga. Dice que una persona que se toma selfies y la sube 3 fotos al día, dice que tiene un trastorno mental. Bueno, no lo estoy diciendo, hermano. Yo no lo digo, lo dicen algunos estudios. Es que de ahí se va desvirtuando el amor. Así es. Mire, hermano, por naturaleza nosotros nos han puesto amor. Ya hasta calorcito nos empezó a dar, ¿verdad, hermano? ¿Va a tener calor? Pero, ¿sabe qué? Bueno, déjame ver a qué hora tengo, hermano. Ya me voy a terminar el tiempo. ¿Cuántos me regalan 5 minutos? Amén. Levánteme su mano, por favor. 10. 5, 10, 15, 20, 25, 25, 40. Tengo más de 1 hora. No. Voy a respetar el tiempo. ¿Ok? Entonces, mire lo que está diciendo. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero mire este otro versículo. Voy a ir rápido. Pues no me voy a llegar al punto, hermanos. Mire, ya con que le deje un puntito de lo que realmente quiero, hermano, transmitirle hoy este día. Hebreos 2:14 dice: oiga, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Oiga esto, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Recuérdese cuando le dieron a hermano, cuando estaban en el principio: y pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de ¿quién? De la serpiente. O sea que iba a haber una batalla de simientes. ¿Sabe por qué? Por eso el Satanás, que el Señor lo reprenda, hermano, y no le estoy dando ni nada, hermano, que el Señor lo tenga que reprender. Él nos odia tanto. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros nos mandaron al postrer Adán, Jesucristo. Por eso es que le estaban diciendo: voy a poner va a haber una guerra de simientes. Satanás lo que estaba tratando de destruir era precisamente que usted y yo conociéramos de él. Amén, hermano. Y no nos damos cuenta, realmente no hemos entendido que Dios tiene un propósito extraordinario para ti y para mí. Cuando nosotros lo entendemos. Porque hay mucha gente que no lo ha entendido. Amén. Y entonces, como iba a haber una batalla de simientes, Jesús, mire lo que dice Hebreos: así por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, él también participó de lo mismo. O sea que el Señor, cuando usted mira Filipenses 2, dice que él se despojó de toda su gloria y, hermano, se hizo hombre y fue obediente, se humilló, fue siervo y fue, hermano, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso es lo que dice Filipenses 2, cuando usted lee, hermano, el versículo 2, el capítulo 2, perdón. Entonces, el Señor tiene un propósito para nosotros. Amén. Amén, hermanos. Amén. Ay, hermano, levante su mano, dígale: Señor, gracias por el plan que tú tienes por mí. Por el plan que tienes para mí. Y miren lo que le hicieron un cuerpo a él. Le hicieron un cuerpo. ¿Y para qué, hermano? Para que él viniera a este mundo para destruir por medio de la muerte
al que tenía el imperio de la muerte. ¿Y sabe para qué fue eso? Él tomó las llaves para entregar, hermanos, para que a través de su muerte, a usted y a mí, nos han dado nuevamente vida. Amén. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Amén. Eso, ¿usted cree que el venir a la iglesia, algunos lo han tomado esto como una religión? Esto no es religión. Esto es tener una intimidad con nuestro Dios. Amén. Esto es que la gente pueda ver. Hermano, hay gente que no le dan ganas de ir a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque miran quizá a muchos otros, a usted no, a otros. Ahí va, ¿a dónde vas? A la iglesia. Pastor, ¿quién sabe qué tiene? Y cuando el salmista decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, porque es mejor estar un día en tus atrios que bien fuera de ellos, hermano. Amén. El salmista entendía. Amén. Cuando nosotros entendemos, hermano, y entendemos cuál realmente era el proceso del sacerdocio, entonces usted y yo nos va a cambiar la mentalidad. Nos vamos a dar cuenta que ser cristiano no es venir los domingos a la iglesia, porque algunos se han hecho religiosos. Yo no tengo ninguna religión. Yo predico a Cristo. Amén, hermanos. Amén. Porque el apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Al judío primeramente y después al griego. Pero ¿sabe qué, hermano? En la misericordia y gracia de Dios es para cada uno de nosotros. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Amén. Un fuerte aplauso a nuestro Dios. Ok, me quedan 8 minutos. ¿Amén? Y no le o sea que en esos 8 minutos tengo que transmitirle a usted todo. Ay, Señor. Bueno, voy a brincar este versículo porque, por amor a... No, pero no me lo quiero brincar. Cuando nosotros miramos en la Biblia, en Apocalipsis 12, se habla de una mujer que está dando a luz en el cielo. Amén. Y entonces miramos, hermanos, eso tiene una explicación bien extraordinaria. Amén. Y claro que la Biblia tiene varios ángulos, hermanos. Amén. Pero dice, cuando miramos el Apocalipsis 12 ya no miramos a una serpiente, sino miramos a un dragón que está queriendo devorar el producto de la mujer que está dando a luz. ¿Sí usted ha leído eso? ¿O no, hermano? Y entonces cuando usted mira en el versículo 5 dice, y ella dio a luz un hijo, varón. Ella estaba esperando el producto, el dragón estaba esperando el producto, ¿para qué? Para devorarlo. Pero cuando la mujer hermano, nace el producto o da a luz el producto, entonces dice que le da un hijo varón. Diga conmigo, hijo. Hijo. Y esa palabra hijo, hay varias palabras en griego para referirse a hijo. Pero específicamente esa palabra que aparece en Apocalipsis 12:5 es un huíos. Diga conmigo, huíos. Y entonces ese huíos, cuando usted la investiga en la Biblia, ese realmente se refiere a Jesucristo. Y cuando usted mira que es un huíos, es un hijo maduro. Diga conmigo, maduro. Maduro. Es decir, cuando el dragón iba por el producto de la simiente, porque había una batalla de simientes. Y entonces cuando iba, quizá dijo, aquí me voy a agarrar a todos estos. Y entonces le salió, no contaba con la astucia del Señor. ¿Qué le salió? El Señor Jesucristo. Y entonces el Señor Jesucristo se cumplió ahí. Ella te aplastará la cabeza. ¿Sí me voy a entender, hermano? ¿A quién le va a aplastar la cabeza? A la serpiente. Y ahí el dragón, aunque ya había evolucionado, pero también no se contaba, hermanos, con que le salió Jesucristo. Y Él murió para darnos vida a nosotros. Amén. Eso es algo bien extraordinario, hermano. Ahora, prosigo, hermano. Mire, fíjate que esa palabra huíos significa hijo maduro. Ahora le voy a preguntar, ¿cuántos maduros hay aquí?
Bueno, ahorita platicamos de eso. Dice que también significa íntegro. Ya conmigo, íntegro. ¿Y quién es una persona íntegra? David decía, oiga lo que decía David cuando escribió el Salmo 51. El Salmo 51 David lo escribió porque se estaba humillando de aquel pecado que había hecho. ¿Se acuerdan? Ahora le voy a preguntar algo, ¿quién pecaría más, David o Saúl? Ustedes han leído la Biblia, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Quién peca? A ver, a nuestros ojos, ¿quién pecó más, David o Saúl? David. Pero si nosotros nos pusiéramos a juzgar, a ver, juzguen entre David y Saúl, yo pensaría que el que pecó más fue David. ¿Sí o no, hermano? Porque un pecado sexual siempre es más... No estoy diciendo, hermano, que entonces, ay, el pastor está dando... No, ya no lo estoy... Por favor, hermano. Pero cuando nosotros miramos el pecado de David y Saúl, hermano, ¿quién pecó más fue David? Hablando así, carnalmente, humanamente. Porque él preparó un asesinato. Hermano, no reconocía hasta que le mandaron a Natán, hermano. Y le empezaron a hablar con una parábola. Y la verdad que David era un hombre sanguinario. Por eso él no construyó el templo. Solamente le dieron los planos. Pero no construyó el templo. Sino lo construyó Salomón. Porque ¿sabe qué significa Salomón? Paz. Shalom. Salomón. ¿De veras, hermano? Bueno, ok. Entonces prosigo. Íntegro. ¿Qué le estaba diciendo, hermano? De David y Saúl, ¿verdad? Ok. Bueno. Ajá, él estaba escribiendo, David escribió el Salmo 51. En el Salmo 51 David habla y dice, ese salmo, yo le dejo una tarea, lea el Salmo 51. Bueno, lea toda la Biblia. Pero hoy vaya a leer Salmo 51 y se va a dar cuenta que ese Salmo 51 dice todo lo que ahí David se está ministrando y está sacando, se humilló. La diferencia entre David y Saúl es que David se humilló y Saúl no se quiso humillar. Amén, hermanos. Entonces él escribe el Salmo 51 y en el versículo 5 dice, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿A dónde ama la verdad entonces el Señor? ¿Tú sabes quién es una persona íntegra? Cuando realmente en lo íntimo honramos a Dios. Porque hay gente que en lo íntimo aprovecha para hacer cosas que no agradan al Señor. ¿Cierto, no, hermanos? Allá en México, en la Ciudad de México, hacen la prueba a todos los conductores a cierta hora del alcoholímetro. Te lo ponen y échame el aliento. Imagínense si pusiéramos un ese es alcoholímetro, ¿cómo le podríamos decir? Mentilímetro. ¿Cuántos oraban en la noche? Y que aquí pasáramos uno cada uno, ¿eh? ¿Qué? Ah, uno lo iban a romper, hermano, de plano. Ay, señor, que ya se me fueron los 8 minutos, hermano, se me fueron. Aquí se pasa el tiempo bien rápido. Pastor, ¿me puedo dar otros 10 minutos? 5, ok. 5 ya. Quiero llevarle a esto. Voy rápido. Entonces, miren, nada más ya para llegar a un puntito. Cuando nosotros miramos en la genealogía de Jesús, eso está en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1 habla de la genealogía de Jesús. Y dentro de la genealogía de Jesús encontramos a 5 mujeres. ¿Cuántas mujeres? 5. ¿Usted sabe quiénes son? Bueno, lea Mateo capítulo 1 hasta el verso 16 o léalo todo. Y dice, Judá engendró a Tamar. Esto está hablando de toda la genealogía. Dentro de la genealogía de Jesús aparece Tamar. Ya conmigo, Tamar.
Rahab, Ruth, Betsabé y María. Y cuando usted analiza a esas mujeres, bueno, a excepción de María, que era una virgen, pero cuando usted analiza a todas, bueno, no a todas, algunas de ellas, en el caso de Rahab, era una prostituta. ¿Y cómo es? Que mire, hermano, es que Dios tiene planes y a veces la gente que menos pensamos que Dios las vaya a utilizar, ¡pum!, Dios las agarra y las usa. Y a esas mujeres, como hermano, el enemigo anda, Dios lo pone, hermano, lo trae de cabeza porque no sabe por dónde le va a llegar el piedrazo, hermano. Porque entonces dentro de la genealogía de Jesús, aquel que le iba a aplastar la cabeza, entonces meten a 5 mujeres. Dentro de esas 5 mujeres es Rahab. ¿Y Rahab qué era, hermanos? Era una que vendía ramas en el mercado. Era una ramera. De hecho, sí. Cuando usted investiga cuál era, hermano, la señal de una prostituta, era que ponía una rama afuera de su ventana. ¿De veras? Por eso viene ramera. No porque vendían ramas. Era prostituta. ¿Qué otra? Mire, hermano, Tamar. Tamar se metió con su incesto, con su suegro. Amén. Ruth ni siquiera era judía, hermanos. Era moabita y Dios había establecido que los moabitas no iban a entrar. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cómo es posible que el Señor haya escogido a estas mujeres? Betsabé. ¿Cuál es el problema de Betsabé? La que cometió el problema con David y la metieron dentro de la genealogía. ¿O no, hermanos? María, hermanos, José andaba dudando si realmente era virgen o no, hermano. No, necesitamos leer eso, pero eso es otro día, hermano. Pero entonces, de gente que ni menos piensa, Dios escoge y hace planes extraordinarios. Amén. Ahora le voy a decir, ya nada más termino con este versículo. 1 Corintios 1, 26 al 29 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios. Oiga, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin que nadie se jacte en su presencia. Entonces, no muchos de nosotros éramos buena gente, hermano. Así es. Dígale al que está afuera: no, tú no eras mucho, hermano, no, que sangre azul ni que nada, hermano. Hay gente que, hermano, perdónenme, pero hay gente, yo sé que aquí no hay, hermano, pero hay gente que Dios, hermano, o que Dios lo empieza a bendecir, ¿verdad? Y al ratito se olvidan de Dios, y entonces hasta parece como que le ponen resortes en los pies, ¿ah? Y empiezan a como... Perdón, para ti soy Don Pablo. Hay gente que pierde en el piso. ¿De veras? Ya no quiero hablar de las personas, se miran mexicanos, hermano. Excuse me. Ya no quieren hablar español, hermano. Yo sé que están aquí, pues, pero nosotros allá decimos excuse me, así hablamos allá en Temisco, hermano. Eso no... Pero mire, le voy a decir algo. Dios escoge lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. No muchos de nosotros éramos, hermanos, entendidos. Pero ¿sabe cuál es la misericordia de Dios? Que Dios le plació y dijo: estos mexicanitos, o no sé si ya sean de otra nacionalidad, hermanos, latinos, vamos a poner, los voy a usar. ¿Sabe que yo tenía un problema?
no podía hablar en frente de un público. A mí me temblaba la boca. Cuando, hermano, me llegaba a hablar en público, me temblaba todo, hermano. ¡No podía! Ya no les platico una ya. Ya voy a apagar la computadora, hermano. Ahora sí. Para no tener la tentación y el... No terminé el tema, hermanos. Otro día vendré. Pero ¿sabe qué le voy a decir algo? Un día, esto que quede entre nosotros, por favor. A mí me salían manchitas en mi cachetito. Yo tenía, estaba niño, hermano. Y mire que a mí me gustaba una niña. Mire cómo ya empezaron. Y había una niña que me gustaba y yo sabía que me gustaba, ¿verdad? Y entonces la niña dijo un día, le compuse un poema a Pablo. Oye, imagínese cómo estaba yo, hermano. Y empezó a decir, mire, esto ya lo traigo en mi cabeza. En la esquina de mi casa corre sangre de un oso. ¿A poco crees que te quiero? Descolorido baboso. Sí, yo me quería feo, hermano, entre los feos. Pero ¿sabe qué tuvo que venir el Señor? Para poder restaurar muchas cosas. Yo no sé qué es lo que te pasó a ti. A lo mejor el enemigo anda queriendo destruirte. ¿Sabes por qué? Porque tú estás a lo mejor, ni siquiera te has dado cuenta de los planes que Dios tiene para contigo. Amén. Te estás lamentando en lo que el enemigo está haciendo contigo y no te das cuenta de que detrás de eso, hermano, hay un plan que Dios ha establecido para ti. Amén. Para ti. Hermanos, hay una situación. Si tú ves el problema como problema, te vas a quedar ahí. Pero si ves el problema como una oportunidad para poder, hermano, escalar a lo que Dios establece para tu vida, entonces vas a poder subir. Pero mientras tanto, si te quedas lamentando, ¿sabes por qué Israel no entró a la tierra de Canaán? Toda la vida se andaba lamentando. Dios no quiere que te vivas en lamento. Dios, los planes que tiene para ti son planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza, dice el Señor. ¿Cuánto dicen a mí? ¿Qué te decía?